Bejirá Hoshin, o libre albedrío, la secuencia. Porque ya en el canal ya existe un tema que se llama igual, para ampliar ese tema que el cual ya fue ministrado en otra ocasión, el tema el cual recordamos que Bejirá viene igual de Jofesh. Jofesh que significa permiso o licencia, nos otorga el poder elegir o hacer. Claro, escuchen el audio, van a encontrar con más amplitud lo que les estoy hablando. ¿El libre albedrío es real? Sí es real el libre albedrío. En Israel se cree, en Israel, repito, en el pueblo, no en la nación. En Israel se cree que el ser humano fue creado para tener libre albedrío. Sí, no solamente fue creado como, comparándolo, digamos, con los otros seres vivos, que no cuentan con libre elección como el ser humano, tienen alma, tienen vida, pero no cuentan con la conciencia o el libre albedrío que se le fue otorgado al ser humano. Pero como tal, el ser humano fue creado para tener libre elección. Es lo que se piensa en Israel. Diferentes dogmas que hay sobre la tierra pues pueden opinar, pero al menos Israel, el pueblo del libro, el pueblo del cual habla el Eterno y los ojos del Eterno están sobre él, tiene esta opinión. Y esta opinión basada en la escritura, en diversas enseñanzas y cosas, las cuales, vivencias que se ven en el libro. Bejirá Hoshin es la capacidad de libre elección. El fuero interno, la capacidad de tomar una elección de vida. Eso es Bejirá Hoshin, ¿sí? En realidad la humanidad no tendría sentido si no tuviera la capacidad de elegir. O sea, sería algo programado que el ser humano no pudiera decidir entre una cosa u otra. Ahora, a diferencia de otros seres, los cuales están sobre la tierra, se puede decir de esta manera, que viven en automático. ¿Cómo es en automático? Ejemplo, ¿no? Los depredadores. Que existiera un depredador que tuviera libre albedrío, decir, yo voy a comer vegetales, ¿no? Yo no voy a ser un depredador. O lo que es la cadena alimenticia. Ejemplo, ¿no? En cuanto a los otros seres vivos, que no tienen la conciencia para saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre una cosa u otra. Y sin duda toda la creación, toda en absoluto, declara las maravillas de Elohim, da exaltación a él, pero como tal no toma la elección o tiene la elección como la tiene el ser humano. Entonces, tiene la capacidad el ser humano, pero hasta cierto punto existen seres humanos o algunos seres humanos que no hacen uso de ese libre albedrío o no en una totalidad lo llegan a ocupar. Bueno, es que si toman decisiones entre si comen una torta, un sándwich, si beben un refresco o agua natural, no sé en ese sentido. Al igual otros seres vivos deciden entre comer cierto animal u otro, ¿no? Entonces no se refiere en cuestión del libre albedrío, el cual ve Israel en el ser humano en ese sentido, sino se ve en el decidir si estar o elegir por su Elohim o no elegir por él. Lo vamos a ver más adelante. No toman conciencia, aquellos que no lo ejercen en una totalidad, no toman conciencia para señorearse sobre él, ¿no? Hay personas que ni siquiera están convencidas entre hacer esto o hacer aquello, inclinarse a esto o inclinarse al otro. No tienen una convicción propia.
Hay bastantes personas, incluso conociendo el camino de la Torah, lo siguen no por libre albedrío, lo siguen porque simplemente se los presentaron. Y está cierto, bueno, pero sí decidí. La libre elección es cuando tú has indagado y tienes una certeza y tú lo escogiste plenamente. Ese es el libre albedrío, porque puedes estar en el camino, pero ni siquiera conoces con una exactitud lo que estás creyendo o estás haciendo. Y a fin de cuentas entonces estás haciendo hasta cierto punto lo que alguien creyó, que creyeron, que pensó que era, que había de creer, o que deberían de creer, porque es correcto que lo crean, ¿no? Algo un poco complicado o enredado, pero así es realmente. Cuando me dijeron, cuando yo pienso, pero tú no piensas, cuando tú no indagas, cuando tú no tienes conocimiento de lo que estás haciendo, no estás ejerciendo Bejirá Hoshim. Simplemente te dijeron que de esta manera, pero no indagas. Ahora, pero si es el camino correcto, ¿para qué voy a indagar? Es correcto, para tenerlo firme dentro de ti, para que tu libre elección sea como tal una libre elección. Hasbe Shalom, nunca el Eterno guarde de eso. ¿Qué acontecería que se llegara a deshacer una comunidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con esos miembros de esa comunidad? Si no tienen libre albedrío, si no tienen completamente definido en lo que han creído. Hasta ahí llegó esa misión, hasta ahí llegó ese remanente. Y lo vemos en el posterior a la muerte de Yoshua, igual en el inicio del Sefer Shoftim, empieza diciendo de esa manera: se levantó una generación que no conocía a Elohim, que no tenía conocimiento de él. Se levantó una generación la cual no sabía, no podía escoger, porque ni siquiera tenía conocimiento, no indagaba acerca de su pueblo, no indagaba acerca de lo que se creía. ¿Cómo es que se puede identificar que no se hace uso total de Bejirá Hoshim? Uno, si no se tiene conocimiento en general, repito, aún siendo el camino correcto, aún teniendo completamente el camino. Si no se tiene el conocimiento, no estás haciendo uso de Bejirá Hoshim. Se necesita también una honestidad personal. Cuando no hay una honestidad personal, ¿a qué me refiero? No me refiero a ser honestos con los demás. Una honestidad personal, de saber verdaderamente esto que estoy creyendo, lo tengo claro, lo tengo pleno, sé en lo que estoy creyendo, me queda claro, no tengo duda de lo que estoy haciendo. Incluso para poder probar esto, basta con expresárselo a otro. ¿Qué es esto que estás siguiendo? ¿Qué es esto que estás haciendo? Y si uno se lo puede expresar con palabras simples, sencillas y prácticas, es porque lo tengo claro. Déjale pregunto a una hermana, a un hermano que sabe un poco más que yo. ¿No estás haciendo uso pleno Bejirá Hoshim? No sabes plenamente, no te has apresurado. Simplemente llegaste a este camino y dices: pues me parece bien, son buenas personas. No tengo claro lo que estoy haciendo. No estoy haciendo una libre elección plena, porque tengo la convicción de lo que estoy haciendo. Por lo regular, la persona que no hace uso de Bejirá Hoshim carece de herramientas para tomar decisiones. No tiene bases, no tiene fundamentos. Porque para poder tener una libre elección, vamos a verlo hasta en lo secular, hay personas escasas, pero lo hacen. Van a la parte donde viene la información nutrimental de cierto producto. Este cuenta con tantas calorías, este proporciona tanto esto, tantas vitaminas, esto, y revisan el otro, no escojo este.
Ah, este trae 1,5 litros, este trae 1,400 litros. Escojo este. Pero este me da 2 litros, este da 1,200 litros, pero tiene estas características. Elijo por este. Me informo. Tengo una información y por eso hago la elección de escoger por este producto u otro. Ahí es donde ejerce, porque tiene uno conocimiento de lo que está uno haciendo. Cuando no tiene uno conocimiento, por eso es la razón por que se hacen y se siguen haciendo hasta hoy en día miles y miles de religiones. Incluso de una misma religión salen diversas y diversas ramas de esa, o denominaciones le llaman, y de una misma fe salen, porque no están concretos en lo que están haciendo, no tienen el conocimiento. No, entonces eso da a notar que no están decidiendo por sí mismos, sino simplemente le dijeron dale por ahí y para allá van. No tienen conocimiento, no saben, no han indagado en donde tienen que indagar. Y muchas veces la mayoría de la gente, y no estoy hablando exclusivamente de Israel, la mayoría de la gente carece de convicciones propias. Las modas son tremendas para arrastrar las almas, porque ya se puso X chamarra, X zapatos, X el otro, no tiene una convicción, entonces es arrastrada muy fácilmente. Cuando no hay convicciones en las cosas, así como es arrastrada la gente, las personas, por una moda, así también son arrastradas por una creencia, por un credo, incluso hasta por el camino verdadero. Pero se está ahí sin tener convicción, sin hacer uso de Bejirá Jochim, ¿sí? No investiga, no cuestiona, simplemente se añade algo sin investigar lo que está haciendo. Entonces es previo, ¿no? Llegar a un lugar y cuál es tu credo, en qué está basada. Si se preguntara a cada uno de nosotros por individual, ¿cuál es tu credo?, ¿qué responderíamos? Porque fíjate que tomo de allá, de acá, abrazo tantito de por allá y otro poquito de allá y no sé realmente ni qué soy, ni en qué creo, ni qué convicción tengo. ¿Sabemos responder? ¿Sí sabemos si estamos haciendo uso del libre albedrío? ¿O no sabemos ni siquiera en qué estamos creyendo? ¿Ni cómo nos podríamos llamar? Veo miradas que me dicen que no, y eso es peligroso. Posterior a esto, vamos a ser diligentes en indagar, en estar concretos que la elección que estamos tomando es por nosotros mismos. ¿Que es el camino correcto? Sí lo es, pero yo estoy seguro, tengo una convicción, estoy teniendo las herramientas necesarias para hacer esto. Y esto muchas veces ocurre, regresando a lo secular, desde casa, desde los niños. Los niños cuando crecen tienen muchas inquietudes. Los niños quieren indagar, los niños quieren tener convicciones. Y a veces da uno respuestas no muy lógicas que hasta el mismo niño que quiere hacer uso de Bejirá Jochim, ¿y por qué eso? Ya le da uno una respuesta absurda o que no es real. Y el niño, ¿y entonces por qué esto? ¿Entonces por qué el otro? El niño quiere tener una convicción. Y el niño pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? O no toques eso, ¿por qué pasa esto? No se da a los niños esa oportunidad de empezar a ejercer así el escoger, el saber por qué se hacen las cosas. Esto es en lo que implica. No estoy tratando de hacer un desorden. Al niño se le dice, mira, siéntate ahí y tiene que obedecer. Sino lo estoy poniendo como un ejemplo en cuestión de que sepan por qué están escogiendo por ello. Saber las razones. No vas a hacer esto por esta razón. Entonces, sin más preámbulos, para poder decir que tengo uso pleno de Bejirá Jochim, debo tener pleno conocimiento acerca de aquello por lo cual he decidido. Porque si no, entonces no hice un pleno uso. Sí, pero yo decidí. Quiero pensar que si ahorita yo pregunto
a todos. ¿Alguien está aquí forzado? ¿O le están pagando para que venga? Creo que no es el caso. No es el caso. Todos están por voluntad propia. Decidieron hasta cierto punto. No lo hicieron con el uso pleno de Bejirá Joshín. Como les decía, Bejirá Joshín es la capacidad de libre elección, fuero interno, la capacidad de tomar una elección de vida. O sea, Bejirá Joshín va más allá de decidir entre una paleta roja y una blanca. Completamente es tener una convicción y conocimiento de lo que estoy haciendo. Entonces necesito yo no carecer del conocimiento pleno para yo poder decir, estoy teniendo Bejirá Joshín. Mishle 26:12, Mishle 28:11 nos habla un poco al respecto de esto. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Hay más esperanza para otro que... ¿Y dice quién? Un necio. Bueno, ¿por qué haces esto? No, es que yo estoy en el camino indicado. No lo conozco, no te lo sé expresar, pero estoy en el camino adecuado. Hay más esperanza para aquel, porque aquel puede indagar. El siguiente paso que les di, lo puedo expresar antes de leerlo, ¿no? Tú tienes esta riqueza, pero no sacas el potencial ni lo conoces. Aquel que está pobre, que no tiene esta riqueza, la puede explotar. Tiene más esperanza de usar Bejirá Joshín. Dice de esta manera, 28:11 Mishle. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Tú tienes la riqueza, el otro está pobre, pero si el otro usa de sabiduría, lo va a escudriñar y va a encontrar la riqueza, la cual tú no estás teniendo interés de elegir por ella. Hasta cierto punto, la curiosidad o el deseo de saber puede ser una puerta para ejercer Bejirá Joshín, una puerta a la libertad de elección. Me refiero o aclaro en el concepto de investigar con diligencia para obtener la certeza de aquello que he elegido. O sea, no porque quiero cambiar, sino porque quiero tener la certeza de aquello que he elegido. Cada vez que se afirma más la certeza, se hace uso de Bejirá Joshín, es más la probabilidad de que Israel extienda sus anclas. ¿Sí saben para qué sirven las anclas? Para que no se mueva de ese lugar, para que no se vaya de ese lugar la barca o el barco, la nave. Para eso son las anclas, para que no sea movido de ese lugar un objeto, en este caso Israel. Tener pleno conocimiento y cada vez más conocimiento, una elección por convicción y por conocimiento, es una ancla que extiende Israel para no ser movido. No va a ser movido Israel porque tiene uso de Bejirá Joshín. Toda elección que hace, la hace con conocimiento. Todo lo que hace, cada vez que alcanza una misbah, la hace porque conoce lo que está haciendo. Eso lo lleva a anclar. Tener conocimiento son alternativas para conseguir ampliar más la decisión. La decisión que yo he tomado por un camino, en este caso, la Torah. Hay camino que le parece al hombre recto o bueno, pero su final tiene un desenlace no agradable, no con beneficio. Este camino tiene un buen desenlace, pero con todo y ello hay que indagar en él para saber plenamente en esto, que yo estoy decidiendo por esto porque lo tengo convencido. Repito, es como un ancla para que yo no sea movido.
Porque si solamente creo lo que me están hablando, lo que me están diciendo, y no indago más para tenerlo certero, no para cambiar, para afirmarme plenamente en esto, al cabo del paso del tiempo va a venir una ola fuerte y me va a mover. Necesita uno estar convencido de lo que está haciendo. Regresando a aquellos que no hacen uso pleno de Bejirá Hoshib, quedan o quedarán exentos de responsabilidad porque no tenían conocimiento pleno. O sea, la respuesta es clara. La respuesta es no, porque hasta cierto punto adquieren responsabilidad, porque a fin de cuentas se les ha presentado que no la tomaron porque no lo quisieron, pero hasta cierto punto están ejerciéndolo en una mal forma, pero lo están ejerciendo el libre albedrío. No lo voy a usar, como si dijéramos de una manera simple, ¿no? No supe, no me enteré, pues no soy responsable. O mejor no me entero, o mejor no conozco más para no condenarme más. A fin de cuentas ya se te presentó este camino. Tienes que ampliarte en él, para no errarlo más, para no transgredirlo más, para no ensuciar tu camino, para no poner o abrir otras brechas. A fin de cuentas ya se te dio a conocer este camino. Entonces, el que no hagas uso de Bejirá Hoshib en una totalidad con conocimiento, no te hace exento. ¿Exento de qué? Por supuesto que no es al castigo. En Israel no se maneja el infierno, el castigo. En Israel no se maneja eso. En Israel no se maneja el infundir temor en los feligreses, en los creyentes, para que eso sea parte de influir para que decidan por este camino. Y a fin de cuentas, entonces eso bloquearía Bejirá Hoshib. No se maneja esto. Lo que se maneja en Israel, y no porque se maneje, sino porque así es. En Israel se conoce de esta manera como estar separado de Elohim. Simplemente estás separado de Elohim. Estás lejos de Elohim. Dice Gilel capítulo 13, pasuk 22 al 29 respecto a esto. Quedar destituido de la presencia de Elohim. Pasaba Yahshua por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñó. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Elohim. ¿Sí? Estés excluido. ¿Qué mayor muerte, qué mayor castigo, qué mayor tristeza es para Israel sino el estar excluido de su Elohim? Es lo que se maneja o lo que se cree o se piensa. ¿Cómo es el infierno? No te lo relata la escritura. Lo que es el infra, lo que es el inframundo, no te lo divide la palabra infierno. No te lo relata, no te dice cómo es. Simplemente se cree en Israel: eres destituido, estés excluido. No tengas parte ahí tú. Aunque digas: he bebido delante del rey, estuve en una comunidad sin hacer libre elección, no tenía yo ni conocimiento de lo que hacía, he comido y bebido delante de ti, dice. No sé de dónde sois. ¿Por qué?
no te alineaste, no te esforzaste en tener conocimiento de lo que estabas haciendo, simplemente ibas caminando. Entonces, en esto aplica el no estar exentos. El no estar exentos porque en pleno uso cabal se eligió por no elegir el reino de los cielos. En pleno uso cabal. ¿Sí? Y por ende, si no escogió el reino de los cielos, escogió el reino de las tinieblas. No hay 3 reinos, 4, solamente hay 2 caminos. Entonces su elección es influenciada cuando se infunde temor, pero no se debe de infundir temor. Debe de ser Bejirá Hoshin, libre elección de elegir lo que estoy haciendo. Y si no quiero este camino, ¿qué me va a pasar? Simplemente no perteneces a este rebaño, simplemente no perteneces a este reino, es lo que pasa. Tan solo eso. Bueno, tú decides, tú tienes Bejirá Hoshin de elegir, ¿sí? Ahora, hay algo que también me gustaría destacar en este tema. Hay algo que se conoce en Israel también. Todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Sí saben a qué me refiero con el cielo? Es un hebraísmo. Ese hebraísmo también lo encontramos en Gilel 15:18. Parábola del masal del hijo que dejó a su padre y estando lejos dijo: he pecado contra el cielo, o sea, contra Elohim y contra mi padre. Es un hebraísmo. Entonces, el temor al cielo, todo depende del cielo, excepto el temor al cielo. Todo depende de Elohim. Todas las cosas suceden porque Elohim las permite. No se mueve una hoja, no cae una hoja y más cosas que conocemos. Pero lo que no está en manos del cielo, no está en manos de Elohim, las decisiones. El temor a Elohim, eso no está en manos de él. Él no puede decidir. Probablemente lo puede hacer con su poder, porque para él no hay imposibles. Pero aquí aplica Bejirá Hoshin. Nosotros decidimos si estar con él o no estar con él. No se puede. A veces quisiéramos hacer una plegaria para que la persona completamente se le salga su pensamiento y entre uno nuevo. El temor al cielo no está en manos de Elohim. La persona hace uso de Bejirá Hoshin. Usted no puede decidir muchas cosas. ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué no esto? ¿Por qué aquello? ¿Por el otro? A fin de cuentas, que el Eterno permita ciertas circunstancias no quiere decir que las haya decidido. Nosotros podemos ver la plática o el diálogo que aborda el Eterno con Caín. Cuando aborda ese tema de ¿dónde está tu hermano? Pareciera ser tan sencillo cuando le dice: ¿acaso el guardián de mi hermano soy? O sea, lo podemos ver como si estuviera evadiendo, ¿no? O como si hablara sarcásticamente, o como si quisiera evadir ese problema. Queremos pensar, y en realidad así era, que Caín sabía que Elohim sabía lo que había pasado. Aquí le está diciendo otra cosa. Aquí le está diciendo Ashomer Atzki, Ashomer, el guardián Atzki de mi hermano, pero dice Anoji, podría decir Ani. Aquí le está diciendo otra cosa. Si tú permitiste que esto pasara, porque tú en sí el guarda de mi hermano, incluso de mí, es usted. ¿Por qué concedió que en sí yo no lo maté? Usted lo concedió. No, espérate. Que yo conceda las cosas no implica que la decisión de matar a tu hermano nació en tu corazón. Que tuviste libre albedrío, que usaste de Bejirá Hoshin para levantarte contra tu hermano. Como casi queriendo encubrir. ¿Se acuerdan cuando dice Anoji Adonai? Y cuando decimos de nosotros, Ani. Pero aquí dice Ashomer Atzki
mi hermano. No. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Yo soy el que debía protegerlo? En tus manos estuvo. Pudiste haber intervenido para que esto no pasara. Tu corazón se inclinó a la maldad. En el día postrero tu hermano va a resucitar. Pero tú decidiste por esto. Tú lo hiciste. Por eso le contesta: tú lo acabas de matar. Tú, no yo. Por eso es la respuesta: tú lo acabas de matar. ¿Qué hiciste? Le dice. La voz de tu hermano. Entonces, el temor al cielo no está en manos del cielo. Tenemos que hacer completo uso de Bejirá Jochí. Ahora, ya estamos de este lado de la cerca. Ya estamos en la tierra prometida. Ya se nos entregó. Está hablando cosas insensatas, mi hermano, va a decir. Ya se nos entregó un legado de Israel. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, según Efesiyín capítulo 2, paso 11 en adelante. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de un pueblo. Ya se nos entregó la ciudadanía. Estábamos Misraim, esclavitud, estábamos allá. Ya se nos sacó de allá, ya se nos trajo a una tierra nueva, a un nuevo sendero. Ya tenemos esa libertad. ¿A qué me refiero con que ya tenemos esa libertad? A que el mensaje de salvación, que es la Torá, como lo dice Shaulo en la carta de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón, pasú anterior, versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, cerca de ti y en tu boca está la palabra. ¿Qué es lo que se predica? Torá. Está citando capítulo 30 de Barín. Esta es la palabra de fe que predicamos, cerca de ti y en tu boca está la palabra. Cuando llega ese mensaje de salvación a Israel, ya es libre, ya salió, ahora tiene una libre elección. Incluso ya siendo libres se nos presenta. Vamos a abrir Sefer Yehoshua capítulo 24, pasuk 13 al 28. Aquí pareciera ser que Yehoshua le está diciendo: ya no sigan al Eterno. Y todavía el pueblo quiere seguirlo y él está diciendo: no, no lo sigan, no lo pueden seguir. Los está llevando a que hagan uso de Bejirá Jochí. 24, 13 al 28. ¿Es concreto lo que estás haciendo, Israel? Deja a un lado todo aquello lo cual no pertenece a él, está diciendo. No, si queremos con él, si queremos servirle. Ustedes no pueden servirle. Con las cosas que vienen haciendo, ustedes les va a hacer mal. Les conviene mejor no servirle. No que sí, bueno, ustedes son testigos. Y hoy día tenemos testigos. Al cielo y a la tierra pongo por testigos. ¿Sí? Ya pasamos a la tierra prometida. Ya pasamos a un nuevo sendero. Ya pasamos a una nueva vida. Ya somos libres y podemos decidir. Ya se nos dio a conocer este camino y vamos a decidir: quiero servirle al Eterno. Vamos a rumbo a la libertad. Vamos, quitad de entre vosotros. Quiere decir que todavía había quitad de entre vosotros todo aquello. Y vamos adelante, vamos a seguir adelante, vamos a servir. Escribió todas estas palabras y las añadió al libro de la Torá. Ahí junto en el arca, las palabras nuestras van aisladas al Sefer Torá, al libro de la Torá, como un recordatorio de que este libro de vida se nos fue presentado para hacer uso de Bejirá Jochí, a este libro, a este camino, al Elohim de este libro. Y así entonces podamos verdaderamente, hoy que ya tenemos conocimiento de este camino, indagar más para afirmarnos, decía hace un momento, pero no solamente tener la convicción de lo que estamos haciendo para seguir adelante, después de que ya hemos sido libres. ¿Quieren servir a otros dioses? Yo en mi casa serviremos al Eterno. Vamos a seguir adelante, vamos a indagar y vamos a hacer uso de Bejirá Jochí.